Tuvimos un importante rebote en los mercados luego del lunes negro que fue por el anuncio de suba de tasas por parte de Japón, y ahora veremos un poquito por qué rebotó, qué está pasando con el mercado en general, que recuperó bastante luego de esa caída. Para eso vamos a pasar a los gráficos y ver un poquito de qué estamos hablando. Por un lado tenemos que toda esta caída fue este día, lo pueden ver acá que se formó un gap importante. De hecho, si vamos a analizar el gap desde el precio de apertura del viernes al precio de apertura el precio de cierre del viernes al precio de apertura del lunes, tenemos un 3,97 de baja, que ya es lo que subió hasta ahora el mercado. Obviamente no cerró el gap todavía, pero está muy cerquita. De hecho, ahora mismo está a 0,7% de cerrar un gap, que básicamente, si para el que no lo entiende, el gap que se formó es este de acá, que significa que del viernes al lunes abrió con este espacio, que gap significa espacio en inglés, que se formó, y que es un patrón que normalmente a veces, o la gran mayoría de las veces, suele pasar que se abre con gap y luego de un tiempo termina de cerrarlo como cumplimiento de ese patrón, por así decirlo. Así que vamos a ver un poquito de qué estamos hablando, qué sucedió, y veremos qué es lo que se puede esperar. Si quieren entender un poquito de cómo funcionan los gaps, bueno, acá tenemos un caso de ejemplo. Por ejemplo, este de acá es un gap que se formó y miren cómo terminó cerrándose en esta fecha. Es decir, con este movimiento de acá tuvimos el cierre de este gap que se formó un tiempo antes. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. En este caso ya se está por cerrar el gap que se formó el lunes y tuvimos rebote importante. ¿Por qué? Por un lado, hubo una sobrereacción a la suba de tasa del Banco de Japón. Ya explicamos en el video anterior de qué se trata el carry trade, que es lo que hace que, bueno, se reacomode el riesgo de algunas empresas con esta suba de tasas. Se haya que realocar, por así decirlo, el dinero, entre otras cosas, que genera ventas, que luego genera pánico, y así sucesivamente hasta tener una corrida, ¿no? Pero lo que tenemos es, por un lado, que Estados Unidos está apuntando a bajar la tasa en lugar de subirla. O sea que está en una situación completamente distinta, y en general por si bien está ligado por un tema de lo que comentaba el carry trade, hay otras cuestiones de fondo que darían un impulso distinto, un movimiento distinto al mercado de Estados Unidos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y lo que tenemos por otro lado es que el mercado en general está teniendo ciertas mejoras de como baja de inflación en Estados Unidos. Están apuntando a bajar la tasa, cada vez hay más chances de recorte de tasas. De hecho, voy a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver que el porcentaje está más o menos en 75% de chances, es lo que da el mercado ahora de un recorte de tasas en septiembre. Por lo tanto, es bastante alta ya la chance para que pase esto. Y esto se vuelve un poquito más, como decir, por así decirlo, es un cambio importante en los posibles resultados que se puedan tener entre una suba de tasa en Japón con un resultado de análisis de movimiento de acciones en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí cambia bastante. Por otro lado, igualmente, toda esta caída hizo que, por ejemplo, el Nasdaq borrara $1 billón en valor de activos. También tenemos que fue una de las caídas más grandes de septiembre de 2022 para el S&P 500 en general. Así que tuvo su efecto, obviamente. ¿Qué otro comentario podemos tener? Veamos un poquito cómo ha reaccionado algunas acciones. Tenemos que Tesla subió bastante en su momento, que le habíamos hecho un 18% en muy pocos días, y ahora abrió con gap luego del lunes también y está estabilizándose en esa zona. No recuperó tanto como pudo haber recuperado quizás el S&P 500 u otras acciones, pero el mercado en general, miren qué verde que está hoy. Podemos ver que subió bastante. Tenemos Bitcoin por otro lado, que subió 8% solamente hoy, y que Bitcoin se vuelve muy interesante, porque recordemos que estábamos diciendo que en varios videos anteriores que estaba moviéndose en este rango que vemos acá en amarillo. Vamos a agrandar un poquito para que se vea. En este rango de acá, que lo marco en amarillo, pero que cada tanto metió un mechón, como que pasó de esta semana, el lunes, que entró una cantidad de volumen importantísimo. Miren el volumen que entró, lo podemos ver acá. Este volumen importante que hizo toda esta compra y volvió a meterlo en el rango. Por lo tanto, se ve bastante interesante. Recordemos que tenemos a algunos participantes pro cripto en las elecciones presidenciales, como puede ser Trump, por ejemplo, que eso podría darle un impulso importante. Así que tenemos varios incentivos para que las criptos puedan llegar a subir más en ese sentido. Así que estemos atentos a eso. Recuerden que ya están los ETF de Ethereum también, entre otras cosas. Recordad que si te gusta este tipo de videos, deja tu comentario y tu like, que ayuda a que el video se muestre más. Y también recordad que si querés ver un análisis más detallado de todo esto, lo pueden ver en el newsletter semanal que tengo abajo. En la descripción del video hay un link que pueden entrar y gratuitamente se registran y reciben un análisis más detallado todos los viernes de lo que estamos hablando. Si te gustó, nos vemos en el próximo.